La Fórmula 1 es un deporte de glamour y gloria, sin dudas el deporte top en el mundo. Pero como todo gran negocio, también tiene sus entramados detrás de cámara, y con esto grandes escándalos, siendo uno de los más recordados el tema del espionaje entre McLaren y Ferrari durante la temporada 2007, el cual fue un escándalo mundial y se terminó resolviendo en la corte, con la multa más grande de la historia de los deportes y la consecuente descalificación del equipo de Woking, que completó el año perdiendo el título de pilotos en la última carrera en manos del equipo al cual le habían estado robando información. Por eso hoy en Motorsport Planet repasaremos bien detalladamente el caso del espionaje de McLaren a Ferrari y cómo fue que salió a la luz allá por el 2007. Imagínate que eres alguien que vive en Surrey Country y eres el fanático más grande de Ferrari que existe y que no hay nada como la escudería de Maranello. Trabajas en una tienda de fotocopias local y es un día común y corriente como todos. De repente, alguien ingresa. No te llama la atención que no sea desconocida del lugar, pero lo que te resulta extraño es que esta persona te pide hacer una copia de 780 páginas de un archivo. Tú lo llevas a la parte de atrás y notas que las páginas tienen el logo de Ferrari. ¿Por qué alguien tendría papeles oficiales de Ferrari? Es una buena pregunta. Completas la transacción y el cliente se va. Entonces, ahora googleas el nombre. Trudy Coughlin. ¿Quién es? No parece ser alguien famoso o una persona importante para tener estos documentos. Pero inmediatamente te das cuenta que hay una Trudy Coughlin casada con Mike Coughlin, quien es el jefe de diseño dentro del equipo McLaren de Fórmula 1. Y ahí, en ese momento, es donde te das cuenta que hay algo que no está bien, porque tú estás en Surrey Country, que después de todo es el hogar de McLaren, y tú siendo un fanático leal a Ferrari haces lo único que puedes hacer, googlear a la persona más importante dentro de Maranello y enviarle un mail. Y eso es exactamente lo que haces. Le escribes a Stefano Domenicali, quien recibe un mail y a pesar de lo raro que suena todo, tiene motivos para creer que puede ser verdad. Y entonces Stefano empieza a escalar el mensaje. Lo que acabas de escuchar es la historia real de cómo el caso más grande de espionaje dentro de la Fórmula 1 fue descubierto, gracias a un fan leal a la escudería que prestó atención en Surrey Country. Pero para entender completamente la historia tenemos que volver a la década de 1990, cuando un hombre llamado Nigel Stepney, quien no era italiano, estaba a cargo de los mecánicos en la escudería Ferrari, siendo una pieza importante de la resurrección de la escudería, y en lo que luego sería el Dream Team, con personas como Michael Schumacher, Ross Brawn, Jean Todt y Rory Byrne. Lo más importante de todo esto era que Stepney era solo un mecánico sin un título, pero era la mano derecha de Ross Brawn, quien ya todos sabían que era un genio, un visionario. Y bueno, ser la mano derecha de una persona así te pone en un lugar muy importante. La autoridad de Stepney era indudable cuando Ferrari trajo a casa 6 campeonatos entre 1999 y 2004, pero todas las cosas llegan a su fin, y la cómoda situación en la que se encontraba Stepney se empezó a terminar. En 2006 se retiró Michael Schumacher y Ross Brawn anunció que estaría en sabático a partir de 2007, dejando así muy expuesto a Stepney, quien ya no contaba con sus poderosos aliados, pero que creyó que todavía tendría alguna chance como director técnico. Y esto es uno de los momentos críticos en la historia, ya que habla de la motivación de Nigel Stepney, quien entró en la temporada 2007 sin darse cuenta que no calificaba para el rol de director técnico de la escudería, y ese lugar con el que Stepney estaba tan obsesionado fue ocupado por Mario Almondo. Esta decisión no le gustó a Nigel, pero si lo vemos de manera objetiva fue la decisión correcta, ya que como dijimos, él era solo un mecánico y no tenía título, y como bien sabemos, Ferrari es un lugar muy político, por lo que no puedes poner a un mecánico como director técnico sin ningún título formal, ya que la decisión de a quién pones en ese puesto dice mucho de tu liderazgo, y si bien Almondo no tenía el camino típico a director técnico, se unió a Ferrari en 1991 como ingeniero, y en 1995 fue promovido a director industrial de las operaciones de Fórmula 1. Aunque Stepney estaba molesto por la decisión, no había quedado totalmente fuera, pero no podía aceptar que no era calificado para ese rol, y esto es lo que va a desatar el caos que veremos a continuación. En febrero de 2007, luego de todos estos cambios, Stepney dio una entrevista a Autosport diciendo lo siguiente: "No estoy contento dentro del equipo, realmente quiero avanzar en mi carrera y eso es algo que no está sucediendo en este momento. Me gustaría moverme a un nuevo entorno dentro de Ferrari, pero si aparece una oportunidad con otro equipo, definitivamente la consideraría".
Una cosa que sabemos es que Ferrari es brutal con las personas que hablan mal del equipo, especialmente si ni siquiera son pilotos, así que cuando vemos estas declaraciones de Nigel, es raro que Ferrari no haya decidido despedirlo de inmediato. Pero por otro lado, es una decisión coherente, ya que hay mucha información que proteger, por lo que despedirlo hubiera podido desatar algo que dañara la escudería, así que en vez de despedirlo, decidieron que para la temporada 2007 no viajaría con el equipo. Básicamente le limitaron el poder y si recuerdas ya no se encontraba protegido por sus aliados del Dream Team. Esto demuestra también cómo alguien que ni siquiera es italiano, ya que es británico y que llegó a tener tanta influencia dentro del equipo y que cuando todo eso le fue quitado definitivamente le tuvo que afectar, ya que le dijeron básicamente este año te vas a quedar en casa. Ahora nos adelantamos un poco, hasta mediados de mayo, ya habían pasado los primeros 4 grandes premios de la temporada e iban a comenzar a ocurrir algunos hechos extraños. En la semana previa al Gran Premio de Mónaco, un viernes, y uno de los mecánicos encontró un polvo blanco fuera de uno de los monoplazas. Ferrari, siendo muy cuidadoso de la seguridad de sus coches y por supuesto de sus pilotos, llamó a la policía de inmediato, y al hacer una rápida investigación en el lugar, encontraron que Nigel Stepney tenía el mismo polvo blanco en sus bolsillos. La policía luego comparó las muestras y confirmó que las muestras tomadas alrededor de la entrada de los tanques del monoplaza y la de Nigel coincidían. El tiempo en este momento es clave, ya que había bastante información para abrir una investigación interna. El Gran Premio de Mónaco fue el 27 de mayo, por lo que desde el viernes anterior al Gran Premio de Mónaco y hasta la semana que llevaba al Gran Premio de los Estados Unidos, Ferrari decidió largar la investigación contra Nigel Stepney, por lo que se abrieron investigaciones en Italia y Estados Unidos contra el integrante del equipo. Estas investigaciones tomaron solo 2 semanas en concluir, y para el 3 de julio Nigel Stepney fue despedido por Ferrari, justo después del Gran Premio de Francia. Pero Ferrari no había terminado y creía que había más gente involucrada en el sabotaje, por lo que junto con el despido de Stepney también anunciaron que abrían una investigación con un ingeniero de McLaren, y de hecho fue Autosport quien daba a entender que este ingeniero era Coughlin. Ferrari luego anunció que la investigación había producido resultados positivos, y esto confirmaba que Coughlin de hecho tenía posesión de documentos provenientes directamente de la fábrica en Maranello. Todavía no habían podido conectar cómo esos documentos habían llegado de Maranello a Coughlin, pero ahora por supuesto tenían a Stepney, quien había sido encontrado con polvo en sus pantalones, polvo en los tanques, por lo que algo tenía que estar pasando por acá. Una semana después de que Ferrari anunció que iban a ir tras Coughlin, la corte inició, el 10 de julio, y acordó que le iban a dar un día a Coughlin para explicar lo sucedido. Y aquí es donde podemos empezar a conectar los datos, ya que en el mismo día, el mail del cual hablamos al principio del video fue recibido por Stefano Domenicali, el cual explicaba que Trudy Coughlin visitó la tienda de fotocopias y copió todos los documentos provenientes de Maranello. Por lo que ahora sí, Ferrari podría conectar los documentos técnicos que habían salido de la fábrica directamente con Coughlin, y la situación empezó a avanzar, ya que tenían todas las piezas del rompecabezas. Por esto además comenzó otra investigación en la cual llegaron a un acuerdo con Coughlin, en el que ellos iban a cooperar con la investigación y a cambio Ferrari retiraría el caso de la corte y lo manejaría de manera interna. Pero la decisión de retirar el caso de la corte no significó que los Coughlin fueran exonerados, ya que hay más. Las cosas siguieron escalando y una semana después, cuando McLaren anunció su propia investigación interna, se reveló que la información que Stepney le había brindado Coughlin no había alcanzado a nadie más dentro de la fábrica de McLaren. Más tarde, ese 26 de julio, McLaren fue llevado ante el Consejo del Deporte Motor para responder por los cargos. El equipo estuvo abierto a la investigación sobre el diseño del auto, mostrando planos del monoplaza. La meta era encontrar información crítica que probara que ninguna de la información de Ferrari haya sido utilizada en el diseño del monoplaza de McLaren, y esto es consistente con lo que la FIA decidió, y al no poder conectar nada de la información con el coche, decidieron no penalizar al equipo. A pesar de que Ferrari estaba abierta a todas las partes envueltas en el escándalo y que cooperaban con la investigación, se enfurecieron con el fallo, ya que primero la FIA había encontrado a McLaren culpable de violar el artículo 151 del Código Deportivo, pero al mismo tiempo no los castigaron, por lo que la consolación para Ferrari fue que la FIA dejó la puerta abierta para una posible investigación en el futuro si aparecía nueva evidencia. Mientras todo esto pasaba, fuimos a Silverstone, tuvimos el Gran Premio de Europa y ahora llegábamos a Hungría. Pero antes de que lleguemos al fin de semana de carrera, el 1 de agosto, Ron Dennis habló con las autoridades del motorsport y acusó a Ferrari de hacer trampa para conseguir la victoria en el Gran Premio de Australia al inicio de la temporada el 18 de marzo. Lo gracioso de esto es que su fuente era el gran Nigel Stepney.
Como dijimos, llegábamos a Hungría el 4 de agosto y este fin de semana es donde la cosa se pone muy interesante, ya que el sábado durante la prueba de clasificación Hamilton y Alonso se disputaban la pole y en el último intento de la Quali 3, cuando todos los pilotos hacían su última parada en pit por gomas frescas para hacer su último intento, Alonso estaba delante de Hamilton y luego de cambiarle las gomas al asturiano, el equipo decidió retenerlo por 20 segundos más, pero una vez que le dieron la señal de que salga, el piloto español se quedó en el box unos 10 segundos extra. Fernando, por supuesto, tenía muy bien calculado el tiempo que se necesitaba para llegar a abrir la vuelta, y fue el único de los dos pilotos de McLaren que pudo realizar su último intento, ya que esos 10 segundos extras que tuvo que esperar el británico hicieron que no llegara a abrir su última vuelta rápida. Alonso, por otro lado, hizo una gran vuelta y se quedó con la pole por delante de su compañero. Y si vemos en esta imagen se puede ver el enojo de Ron Dennis en el momento, quien a pesar de todo luego confirmaría que Lewis desobedeció una orden para dejar pasar a Alonso más temprano en la sesión. La FIA investigó y decidió penalizar a Alonso con 5 puestos por el incidente en el pit y por retrasar a su compañero. Además, el equipo también sería penalizado y no sumaría puntos para el campeonato de constructores durante esta carrera. Pero la controversia no termina ahí, ya que al día siguiente por la mañana, Alonso se reunió con Ron Dennis y se confirmó que en esa reunión Alonso amenazó al jefe de equipo con el hecho de que le diría a la FIA que tenía conversaciones con Coughlin sobre el coche y la información proveniente de Ferrari. Y aquí es donde vemos que la cosa se empieza a complicar para McLaren, porque es acá donde se demuestra que el equipo le estuvo mintiendo a la FIA todo este tiempo. El equipo dijo que no sabían que Coughlin tenía información y que se la estuvo pasando a los pilotos todo este tiempo, ya que como vimos antes, en el fallo del 26 de julio de la FIA, el veredicto era que la información de Ferrari no había llegado al coche. Ron Dennis entró en pánico ante esta amenaza del piloto español y al no saber qué hacer fue con Max Mosley y le dijo que esto era una amenaza vacía sin justificación. Es una conversación que tuvimos y Alonso dice que nos va a delatar. Ahora, si pensamos un poco, esto que hizo el jefe de equipo en su intento por controlar el daño se delató a sí mismo y al equipo, debido a que aunque Alonso no hizo nada con esa información, Max Mosley prestó atención y se dio cuenta de que había algo más detrás de esta historia y de que McLaren les estuvo mintiendo todo este tiempo. Ahora nos adelantamos un mes y el 5 de septiembre, después del Gran Premio de Turquía y junto antes del Gran Premio de Italia, salió a la luz que había más información sobre el caso, ya que había información sobre conversaciones entre Pedro de la Rosa, Coughlin y por supuesto Alonso. Luego de que estos mensajes fueran enviados a Ecclestone, Bernie se los envió a la FIA y esta entidad abrió oficialmente una nueva investigación el 13 de septiembre, pero esta vez sería de manera diferente, ya que tenían la siguiente información: 288 mensajes de texto, 35 llamadas telefónicas directas entre Coughlin y Stepney, y además de esto, como si ya no fuera suficiente, tenían mail directos de los pilotos que se incriminaban a sí mismos y al equipo McLaren de tener información robada de Ferrari, y de estar sacándole provecho a la situación. Es increíble cómo utilizaban la información de manera ilegal, y una de las conversaciones más interesantes y que lo demuestra es la siguiente. De la Rosa le dijo a Alonso: toda la información de Ferrari es muy confiable, proviene de Nigel Stepney, su ex jefe de mecánicos. No sé qué puesto ocupa actualmente, pero es la misma persona que nos dijo en Australia que Kimi Raikkonen iba a parar en la vuelta 18. Es muy amigo de Mike Coughlin, nuestro jefe de diseño, y le dijo eso. Esto no solo comprobó que iba más allá del intercambio de información entre Stepney y Coughlin, sino que además comprobó que el equipo estaba utilizando información robada al competidor con intenciones de sacar ventaja. Estaban dispuestos a continuar con la mentira a pesar de que estaban violando el artículo 151 del Código Deportivo. Pero ahora, con toda la información disponible, la FIA pudo hacer un veredicto nuevo y el cual iba a ser duro. No les tomó mucho la resolución, el cual seguía con la violación del artículo 151, pero además McLaren recibió una multa de 100 millones de dólares, que hasta el día de hoy es el récord de la mayor multa en cualquier deporte. Además, se le retiraron todos los puntos y lo descalificaron del campeonato de constructores, pero algo que fue interesante fue que ni Hamilton ni Alonso perdieron sus puntos ni fueron excluidos, y eso que se había comprobado que utilizaban la información en su favor. El hecho de que antes del 13 de septiembre Max Mosley les había dado una última oportunidad a los pilotos de que si disponían de más información tenían que presentarla a la investigación, Alonso y de la Rosa dieron la información de las conversaciones que tenían, aunque la FIA las hubiera obtenido igual. Hamilton, por otro lado, dijo que no tenía nada que agregar, que no tuvo conversaciones. Lo que aún se critica hoy en día es que si bien Alonso recibió inmunidad por colaborar con la investigación de la FIA, también fue parte del sabotaje, mintió e intentó extorsionar al equipo.
Por otro lado, sabemos cómo el karma le dio a cada uno lo que correspondía, con Kimi Raikkonen y Ferrari llevándose el triunfo en la última carrera en Brasil para hacerse así con el título de pilotos, el cual era el único que le quedaba por luchar a McLaren, ya que habían sido excluidos como equipo. Si eres fan del deporte motor como yo y sobre todo de la Fórmula 1, sabes que estas cosas continúan sucediendo, que hay historias que se tienden a repetir, pero cuando un equipo es encontrado culpable de hacer trampa y las cosas salen a la luz, nos recuerda lo feo que este deporte puede llegar a ser en ese sentido. Mike Coughlin tuvo que pagar $180.000, mientras que los empleados de McLaren como Paddy Lowe, Jonathan Neal y Rob Taylor todos tuvieron que pagar $150.000. Pero así todo, algunas de estas personas siguieron trabajando en la Fórmula 1 y lo hacen hasta el día de hoy. Algo similar a lo que pasó con el Crashgate, donde también Alonso estuvo involucrado. Pero Pat Symonds, quien fue la mente detrás de ese plan, hoy en día es el director técnico de la Fórmula 1, lo que lo convierte en una persona muy poderosa dentro del deporte motor. Volviendo al 2007 y para terminar con esta historia, el 13 de diciembre de ese año, McLaren largó un comunicado en el que básicamente Martin Whitmarsh dice: "Sí, básicamente sabíamos de esto, todos en el equipo lo sabían, les mentimos y lo sentimos. Sabíamos de la información técnica de Ferrari y no dijimos nada". Ron Dennis quiso acomodar su imagen y dijo que fue él quien le dijo a la FIA que había más evidencia de Alonso y de la Rosa. Pero inmediatamente Max Mosley lo desmintió y dijo que Ron Dennis fue quien le mintió y que no había otra información. Lo de Alonso era una amenaza vacía, pero de hecho Alonso decía la verdad, tenía información. El 29 de septiembre de 2010, Nigel Stepney fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión más una multa de dinero tras ser declarado culpable de sabotaje, espionaje industrial y fraude deportivo, pero el ex mecánico nunca cumplió la condena, debido a que murió el 2 de mayo de 2014 en un accidente de tráfico en Reino Unido. Y esto ha sido todo por hoy, amigos, espero les haya gustado el video y nos gustaría conocer tu opinión y qué opinas de este tema, así que deja en los comentarios qué te pareció y si te gustarían más videos de este estilo. No olvides suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del deporte más rápido del mundo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet.